Buenas tardes, continuamos con el temario de clase de primer grado de secundaria. Agradecimiento nuevamente al gobierno del estado de Jalisco por medio del programa Sumarte en Casa que permitió la finalización de este proyecto. Y bueno, a continuación vamos ya a acercarnos al fin del ciclo escolar. Y bueno, aquí es importante retomar algunos temas para abonarle con dos conceptos más, que sería la situación y la acción. Ustedes, bueno, ya han puesto a sus alumnos a interpretar diversos personajes, a hacer improvisaciones. Ellos ya han presentado también algunas historias que han hecho ya sea en equipos o individualmente. Aquí los vamos a llevar ya hacia el camino de un montaje teatral, ya que los programas nos piden terminar con un proyecto y el producto, en este caso por ser de teatro, es un montaje teatral. Pero antes de adentrarnos a lo que es el montaje, sí me parece importante retomar ciertos temas, como el tema de los personajes, cómo es la división, o por lo menos la más importante, que serían los personajes protagónicos, antagónicos, secundarios, cuáles son los personajes complejos, cuáles son los personajes simples, en qué momento de interacción tiene el protagónico y el antagónico el conflicto o el mayor momento de tensión dentro de la historia. Y bueno, este es un apartado que antes en el programa 2011 lo llamaba como recursos narrativos que en este momento, que por medio de esos recursos narrativos hace una separación de la historia, lo separa cuál es la anécdota, cuál es la trama, cuál es el tema, cuáles son la atmósfera y todos estos factores que si bien tú los quieres también aplicar, los puedes buscar en el documento del programa 2011 o si no los tienes yo te los puedo hacer llegar. Pero él los divide en 7, que es el tema, es decir, de qué trata la historia, la anécdota, cuál es la anécdota principal o el hecho principal de la historia. Bueno, la trama te la divide como los hechos más importantes de la historia ordenadamente cronológicos. También los personajes, te separa los personajes entre protagónicos, antagónicos, cuáles son los secundarios, cuáles son los simples. Te da lo que es el conflicto, cuál es el conflicto principal de la historia. Después te da la atmósfera es decir, todo el espacio, todo el entorno, cuál es la época, cuál es el lugar, cuál es el aspecto socioeconómico. Y el diálogo, cuál es el diálogo que usan, si es diálogo, común o formal o en verso o en prosa. Entonces te hace estos factores, se los divide en 7 como los acabo de mencionar, y cada uno de ellos, bueno, tiene que desarrollarlo el alumno en base de una historia que hayan visto. Es decir, que escojan una historia que ellos hayan visto, ya sea en serie, en cine o en libro, y que hagan la separación de estos 7 conceptos que en el anterior programa 2011 lo llamaba elementos narrativos, que son, vuelvo a mencionarlos, que es el tema, la anécdota, trama, personajes, conflicto, es atmósfera y diálogo. Entonces ellos tienen que aprender a identificar esos 7 factores, analizar una historia a partir de estos 7 factores. Una vez que ya hayan hecho ese ejercicio, obviamente puede ser con acompañamiento porque en algún momento se puede atorar, es momento de empezar a hablar de lo que sería la situación y la acción de los personajes. Aquí en la descripción te dejo un video donde explica en el ámbito del cine, pero también se puede tomar en el ámbito del teatro, qué es la situación y cuál es la acción de los personajes. Y eso te va a ayudar cuando en el momento en el que les pidas a ellos que interpreten su personaje en el montaje teatral, pues bueno, ya sepan crearlo, ya sepan analizarlo y ya sepan o tengan elementos para interpretarlo mejor. Entonces aquí te dejo en el link el video que a mí me parece el más apto porque es cortito, es conciso, es práctico y te va a ayudar a que ellos ya tengan o dominen esta información. Una vez que ya hayan hecho hayan visto este video, les vas a pedir que en base de una historia que ellos nuevamente que hayan leído o que hayan visto, ya sea película, serie o libro, incluso pueden retomar la historia que analizaron con los elementos narrativos,
les vas a decir que analicen un personaje, cuál es la situación, cuáles son sus acciones y qué tipo de personaje es, si es el antagónico, es el protagónico, es el secundario, si es un personaje simple. Recordemos, los personajes simples son los personajes que siguen una misma línea de conducta a lo largo de la historia, o los personajes complejos que demuestran cambios psicológicos y emocionales a lo largo de la historia. Entonces, que analicen esos tres factores de un personaje de la historia que ellos quieran, que sería la situación, que las acciones y qué tipo de personaje es. Y una vez que ya hayan analizado este punto, pues bueno, ya podemos pasar ahora sí a la búsqueda de la historia o de la obra de teatro, o en este caso, en primero, yo suelo poner cuentos para rescatar parte de los temas que ya vieron, o leyendas, que son como historias o de libros de terror. Yo suelo montar dos de esos. No me voy ahorita con un texto dramático formal, me voy con esos dos, obviamente para retomar temas que ya vieron y bueno, para considerar el nivel que ellos tienen, que ahorita es primer grado. Entonces, espero que les haya servido esta información. Nuevamente reitero, si no tienes el programa 2011 o por lo menos la información donde están los 7 factores o los 7 elementos narrativos de análisis de una historia, deja tu correo en los comentarios y con gusto te lo mando. Me despido, espero que sigan viendo estos videos, denle like, compartan y nos vemos hasta la próxima. Gracias.